Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente y otra vez en YouTube, Hermenéutica Marcos Sandino. En primer lugar quería disculparme porque algunos me reclamaron, por eso lo digo, el mensaje navideño en diciembre que no lo pudimos dar. Bueno, así que perdónenme. Pero estamos de vuelta y con algo muy interesante, con una propuesta muy interesante. Analizar los héroes de la fe, como se les llama, de Hebreos 11. Es muy importante porque aparecen varios ahí que nos van a interesar muchísimo. Hoy vamos a hacer una introducción y vamos a seguir más o menos a 3 personajes por semana. Este estudio también lo estamos haciendo en una de las iglesias locales de la zona que ya comenzaron con reuniones presenciales, ¿no? Estamos con un montón de protocolos, pero ya se inició el domingo pasado y hubo muy buena asistencia y haciendo las cosas correctamente, que es lo que tenemos que hacer de acuerdo a cómo nos muestra la municipalidad de cada distrito, de cada partido, vamos a poder continuar así, porque ya vemos que esto de la pandemia está muy lejos de terminar o de quedarse quieto en ningún sentido. Bien, así que esta entonces es la propuesta. Héroes de la fe, Hebreos 11. Y vamos al verso 1 en primer lugar para analizar, que dice: es pues la fe la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. Una muy buena definición de lo que es la fe para poder luego encarar a los héroes de la fe, entender a los héroes de la fe. Más allá de eso, ver cómo es que ellos creían realmente en las promesas de Dios. Y bueno, eso es algo que tenemos que aprenderlo, porque imagínense si comenzamos con presenciales, es como, yo decía el domingo, ¿no? Es como Zorobabel reinició luego de la cautividad de los 70 y algo de años, ¿no? Reinició el templo. Resulta que contaba con algunos chicos que conocieron el templo de Salomón, que ahora tenían entre 80 y 90 años. Pero junto con ellos, porque estaba, imagínense, lleno de piedras, de escombros, de yuyo de 2 metros, vaya a saber todo lo que había ahí. Pero con estos niños antes, ancianos ahora, detectó Zorobabel, que fue el gobernador del regreso, ¿no?, del pueblo de Israel, justamente los cimientos. ¿Los cimientos de qué? Del templo de Salomón. Y arriba de eso construyó su templo. Mucho más sencillo, por supuesto, que el de Salomón. El de Salomón no tuvo otro igual, vamos a decir, ¿no? Pero lo importante es eso. Nosotros ahora, ¿no?, de algunos que me están escuchando, ya han reiniciado hace rato, ¿no? Por ejemplo en Catamarca. Hay otros que no lo están haciendo todavía, hay otros que están empezando ahora. Entonces es como reconstruir de nuevo todo, pero no el templo físico, ese fue el caso de Zorobabel, sino
el templo espiritual, nosotros mismos. Cómo rescatar a los creyentes nuevamente. Y cómo luego, ya vamos a tratar de eso también, evangelizar dentro de esta pandemia, porque hay que buscarle la vuelta para seguir haciendo la obra del Señor y para que Satanás no haga de esto, no se aproveche de esto. Ya bastante con la economía, ¿no? ¿Cómo vamos a quedar? Bastante. Pero más allá de eso, mucho más allá de eso, la parte espiritual, ¿cómo la rescatamos en todo sentido? ¿Cómo? Bueno, es como construir de nuevo el templo de Zorobabel. Y la fe es algo fundamental, ¿o no? Por eso dice acá el versículo 1, ¿no? De Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza, me quedé con este término porque es más fácil de explicarlo, ¿no? Es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan. ¿Cómo hago para yo tener la certeza, que significaría la seguridad de que nuestras oraciones en la reconstrucción del templo espiritual de cada iglesia local va a ser posible? Es obvio que necesito creer que eso va a suceder. Si no, no podemos reiniciar nada. ¿Se entiende? Menos aún esperar que haya nuevos convertidos. Porque si hay que apuntar a toda la obra del Señor, bueno, hay dos cosas que hay que hacer en una iglesia: evangelizar y enseñar. O sea, predicación del Evangelio y ministerio o enseñanza o como quiere llamarle, lo mismo. Son las dos cosas fundamentales que tiene que tener una iglesia. Entonces, obvio, la fe es fundamental. Entonces tengo que llegar a esto yo, a la certeza, a la seguridad de que aquellas cosas que vamos a estar esperando para este año se realicen. ¿Y quién lo va a realizar? Pues ya sabemos quién es el Todopoderoso. Él lo va a hacer. Y entonces dice la segunda parte de que la fe también es, escúchese esto, la convicción de las cosas que no se ven. Pero por esta razón, y ahora se van a dar cuenta por qué, es que fue escrito en griego el Nuevo Testamento. Porque era y sigue siendo, creo, no sé, ¿no? Era lo más puro que existía en idiomas. Tanto es así que hay palabras que tienen 7 acepciones, que no son, vamos a llamarles sinónimos para que todo el mundo entienda, ¿no? Pero no son exactamente sinónimos, más bien tienen otro significado. Fíjense, yo ahora, en lugar de leer convicción, voy a leer otra acepción, y es esta: es la demostración de las cosas que no se ven. Y este término, ¿qué quiere decir? ¿Saben qué quiere decir? Comprobación de una teoría. Una teoría que se comprobó. Vamos a tomar un personaje cualquiera famoso histórico, Albert Einstein, famoso físico, como ya sabemos todos quién fue. Él tenía muchas teorías, ¿no?, las cuales las pudo probar y comprobar. ¿Se entiende de ahí? Y otras muchas que no. Otras muchas que no. Así que entonces, como lo está planteando acá este verso 1 de Hebreos 11, me está diciendo que es una cosa comprobada ya de antemano, creer con certeza y esperar con certeza las cosas que todavía
no vemos. No se trata de convencerme, sino de tener fe. Y fe es una demostración, más que eso, una demostración de que es una comprobación, porque los planes de Dios ya está hecho. Pero usted y yo lo creemos eso, de que ya está hecho, está solucionado, de que sí vamos a poder reconstruir el templo de Zorobabel espiritual en nuestras iglesias locales. Así que esto lo hace Dios, el Todopoderoso. Olvidémonos de todos los fracasos del 2020. Fueron muchos, ¿verdad? En muchos sentidos. Hubo de todo, enfermedad, depresión, que lo siga habiendo, ¿no? Falta de esperanza, en fin. Hay muchos hermanos que todavía tienen miedo de reiniciar las reuniones presenciales. Hay otros que se acostumbraron, ¿no?, al Zoom, porque es más cómodo, uno está en la casa. Hay realmente varios casos, pero el más importante es que si queremos encararlo en serio, de verdad, tenemos que empezar por acá. Esto ya está demostrado. ¿Y por quién está demostrado? Ahí viene el versículo 2. Dice, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. ¿Y quiénes son los antiguos? No está incluyendo, no está hablando del pueblo de Israel, por supuesto, de muchos personajes del pueblo de Israel, desde Abraham para acá. Pero antes de Abraham y desde Abraham, entonces la palabra los está llamando como los antiguos. Pero los antiguos, ¿por qué? Porque nosotros las promesas las basamos ¿en dónde? En la palabra de Dios, ¿verdad? Está escrita la palabra de Dios. Y desde ya entonces que si estoy basándome en una promesa para orar, sea donde fuere que esté, si veo que el Señor no me responde, ¿qué pasa? Puedo abrir mi Biblia nuevamente y decirle al Señor, Señor, yo te estoy pidiendo por esto, está escrito, que se haga conforme a tu palabra. Pero ellos no, por eso fueron héroes de la fe, porque no tenían esto. Y uno decía, sí, pero yo les hablaba directamente, sí, pero por ejemplo como Abraham le habló hoy y después pasaron no sé qué cantidad de años hasta que le volvió a hablar de nuevo. ¿Cómo se sostuvo ese tiempo? ¿Cómo creían ellos? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué fueron héroes de la fe? La verdad que ellos le creían a Dios cuando Dios les hablaba a un 100%. Creían con certeza y esperaban con seguridad. Y no era entonces una convicción, sino era una demostración, una comprobación. Y no era una teoría, era una comprobación de que sí habrían de recibir las cosas que todavía no se veían. Qué interesante. Esa es la experiencia de los antiguos. Y entonces es obvio que yo necesito tener la misma experiencia. ¿Para qué? Porque va a ser la única manera de que logremos los objetivos, creyendo que no son solamente algo futuro, no, que pueden ser reales, que ya son reales. Porque Dios cuando hace una promesa, ¿no?, ya la cumplió. Él no necesita el tiempo, Él es atemporal. Para Él un día son como 1000 años como un día. Le da exactamente lo mismo. Por eso es que es muy importante que lo creamos así. Si Él me promete algo y yo entiendo que me lo está prometiendo como iglesia local y a cada uno de los integrantes de la iglesia local, está hecho. Yo le agradezco muchísimo el tema que me
sugirió uno de los pastores de esta iglesia, porque realmente, estudiándolo ya de antemano, no porque hace rato que venimos hablando de ese tema, es como que la fe va aumentando sola, más leyendo los casos de los personajes. Es interesantísimo. Pero vamos al tercer versículo. Dice, por la fe entendemos haber sido compuesto el universo por la palabra de Dios. De ahí estamos bárbaros. Pero fíjese lo que dice ahora. Siendo hecho lo que se ve de lo que no se ve. ¿Qué es lo que se ve ahora? Si miramos para arriba, hay un texto del apóstol Pablo, ahora no sé si eran Romanos que estaba, ¿no? Que esa es una manera de creer en Dios y más allá de eso, de acercarnos a Dios solamente viendo y admirando, ¿no? El universo, las estrellas, lo tan programadamente perfecto en que está. El hombre ahora, desesperado por investigar el asunto de Marte, ¿no? Se han gastado no me acuerdo ahora los billones, 2 billones, no sé qué cantidad de millones de dólares para este último viaje que se hizo. Con eso podrían haber dado vacuna a todo el mundo gratis y hubieran vacunado a todos sin ningún problema, ¿no le parece? No. Pero la idea, ¿cuál es? Tenemos que ir a vivir a un otro lugar. Y claro, ¿qué fue lo primero que vieron? Ríos. Pero ¿sabe qué? Ríos secos. Que en algún momento habrá habido ríos. ¿Cómo no? Si están los lechos. ¿Se puede analizar eso? Lo está haciendo esta máquina robot de complejidad tecnológica impresionante. Lo está haciendo. Pero resulta ser que el calor de Marte no dejó el agua. Y sin agua no puede haber vida. Así que imagínense que es mucho más fácil creer en las maravillas de Dios, de que Dios creó a este universo. Eso es lo que tengo que creer. Y de esa manera me estoy acercando a Dios. O como me contaba hace muchísimos años un marinero, ¿no? Que va a escuchar este mensaje también. Estoy hablando de una persona grande ya, ¿no? Menor que yo, pero mayor, quiero decir. El cual cruzó el famoso estrecho de Magallanes. Resulta que hay y eso es terrible, ¿eh? Y resulta que hay un versículo, él lo encontró, porque en aquellos años me lo comentó, en donde dice que los marineros en alta mar o en el mar también, analizando todo lo que sucede y deja de suceder, se acercan a Dios. Es notable, ¿eh? Y me contaba este marinero, que no era un marinero común, tenía un cargo importante a bordo, ¿no? Cuando se cruza ese estrecho, la nave, por más grande que sea, es como si se hundiera en el abismo y como que de pronto subiera hasta el cielo, una cosa así. ¿Se imaginan lo que es eso? Bueno, es para que se crea, está escrito. Pero nosotros tenemos que entender, ahora y en este momento, cómo fue que se hizo lo que se ve de lo que no se veía. ¿Saben qué dice ahí en el capítulo 12, verso 2? Hablando de poner los ojos en el Señor Jesucristo, dice, Él es, acá estoy hablando de Hebreo, ¿no? Hebreo 12:2. Él es el autor y consumador de la fe. ¿Cuándo consumó la fe Jesucristo? ¿Cuándo la eternizó? ¿Cuándo logró con la fe todos los planes que Dios tenía para el hombre?
en la cruz. Cuando dijo qué cosa, consumado es, ahí su gracia se derramó en todo sentido y todo lo que nosotros tenemos es gracias a ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Pero también dice ahí, Hebreos 12:2, que Él fue el autor. ¿Cuándo fue el autor? Cuando su nombre era Jehová. Antes de nacer, muchos siglos antes, muchos miles de años antes, en el principio, dice, creó Dios los cielos y la tierra. Pero no hablamos ahora de la ordenación, ¿no?, que se registra en Génesis capítulo 1, por ejemplo, sino de cuando Dios va a crear la materia de la nada, porque eso es lo que dice acá. Cuando va a crear por solamente la palabra de Dios este universo, que nosotros podemos ver un poquito nomás que en los mejores telescopios, ¿no? Y después, bueno, hay que imaginarlo un poco, nada más. Pero qué importante es entender que ahí fue cuando Dios fue el autor también de la fe. ¿Por qué fue el autor de la fe? Porque si bien él sabía que era el Todopoderoso, y si bien sabía, porque era omnisciente, que se iba a crear la materia, tenía que comprobar algo, tenía que creer, tenía que tener fe en su propia palabra. Ahí se inició la fe. Es el autor de la fe. Y miles de años después fue el consumador de la fe, porque no se sabe en qué momento realmente, porque Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Pero eso ¿cuándo fue? La tierra puede ser viejísima y el universo viejísimo, ¿estamos todos de acuerdo? Y por eso es que los científicos se confunden, porque analizan a la Tierra propiamente hablando, a los sedimentos propiamente hablando, ¿y qué encuentran? Encuentran que tiene miles de años. Lo que pasa es que mezclan en esta teoría a los animales, ¿no? Y obviamente que fue en el diluvio cuando esos animales quedaron atrapados en distintos espacios geológicos, vamos a decirle así, el cual era uno solo, pero quedaron como en distintos peldaños. Entonces, ¿qué pasa? El de abajo de todo se supone que tiene muchos más miles de años como fósil que el primero de arriba. Y bueno, y así viene toda aquella idea de la evolución, ¿no? El creador de todos estos, Darwin, Charles Darwin, se recorrió, por ejemplo, toda la Argentina, también pasó por el estrecho de Magallanes, porque él quería descubrir algo acá, en todo lo que era ese territorio, estoy hablando del siglo XIX, ¿no? En todo ese territorio prácticamente virgen en casi todos los sentidos, a ver si podía comprobar el origen de las especies. ¿Qué va a comprobar? Lo que comprueba el origen de todas las especies, incluyendo el hombre, y la creación de la materia, es la palabra de Dios, porque de la nada fue existiendo todo, porque el Señor Jesucristo era y sigue siendo el autor y el consumador de la fe. Hasta acá nuestra introducción. El día jueves en esta iglesia local vamos a continuar con los tres primeros héroes de la fe que aparecen: Abel, Enoc y Noé. Es muy interesante, porque si bien cada uno de ellos tenía fe, ¿de qué manera, de qué forma, en qué aspecto depositaba esa fe en Dios? Es muy interesante.
Si quieren leerlo, bueno, los tres casos están en Génesis. Sobre Abel y sobre Enoc hay muy poco material, pero suficiente. Enoc tiene una referencia en el libro de Judas, que está ya antes de empezar el Apocalipsis, y eso lo escribió un hermano menor del Señor Jesucristo, hijo de María y de José. Igual Santiago o Jacobo, el que escribió la carta que tenemos, primer anciano de la iglesia en Jerusalén, era también hermano del Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, ahí en Judas vamos a encontrar una referencia interesantísima sobre Enoch, muy buena. Y de Noé tienen bastante para, para leer, más que nosotros dos casos, ¿no? Que tienen media Biblia, ¿eh? Así que para aquellos que van a estar presentes en la reunión el día jueves, léanse en Génesis Abel, Enoc y Noé. Y para aquellos que no van a poder estar por distintas razones, no importa. El domingo, no sé si el domingo, el fin de semana vamos a estar subiendo como video, siempre por YouTube, y hermenéutica Marcos Sandino. De todas maneras, yo lo retransmito al grupo de oración o al grupo de WhatsApp, y luego a mucha gente que también nos sigue desde hace 4 años, ¿no? Algunos están acá en Cava, que sería Buenos Aires y alrededores, otros están a 400 kilómetros, 500 kilómetros, otros están a 1000, otros están a 1400, 1500, otros están a 3000, todavía estamos en la República Argentina, así que imagínense dónde puede ser eso. Y otros están a 14.000 o 15.000. Con un poco de imaginación pueden imaginarse hasta dónde llegan estos videos, que los hermanos y hermanas van retransmitiendo, uno ni sabe dónde llega. Por eso es que es interesante, porque en todo el mundo hay que reconstruir el templo espiritual de Zorobabel, en cada lugar local, y no lo vamos a hacer sin fe. Y tenemos que aprender del Señor Jesucristo primero, de los segundos, en segundo lugar de los antiguos. Y estos son entonces los héroes de la fe. Que el Señor nos bendiga a todos y nos vemos con algunos el jueves, otros a través de este medio el fin de semana. Y recuerde, si le hace bien este mensaje, no deje de retransmitirlo. Seguramente si a usted le hizo bien, a otro también le puede hacer bien. Que el Señor nos bendiga a todos. Nos vemos. Chao.